hemos estado estudiando esta semana el libro de los Gálatas, el libro de los Gálatas. Hoy tenemos nuestra tercera enseñanza y se titula Un peligro vigente, un peligro vigente. Hoy vamos a estudiar un pasaje que está en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si es tan amable, tome usted nota. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire el cuestionamiento que el apóstol Pablo le está haciendo a los Gálatas. Aquí va subiendo de temperatura la amonestación. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, dice la palabra. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tremendo esta exhortación que el apóstol le está haciendo a los Gálatas, que por supuesto es como lo escribimos en nuestra página en Facebook, una carta vigente, es una carta vigente hoy para usted, para mí. Es un mensaje vigente como toda la palabra de Dios. Y analicemos un poco qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice en este versículo que leímos, versículo 3, oh Gálatas insensatos. Utiliza una palabra que es clave y que necesitamos entenderla. ¿Qué significa la palabra insensato? De la raíz griega anoetoi, que traduce mal entendido, no malentendido de tuvimos un malentendido, no, sino de una persona a la que se le habla y entiende mal la voluntad de Dios o no la quiere obedecer. Es una persona mal entendida, terca, porfiada, una persona voluntariosa, una persona que actúa sin pensar, una persona desobediente. ¿Qué les está diciendo entonces el apóstol? Oh Gálatas malentendidos, Gálatas tercos, porfiados, voluntariosos, que actúan sin pensar, que son desobedientes. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y esta palabra fascinó viene de la raíz griega hechizar, confundir y engañar. Tenemos aquí que detenernos un poco para estudiar esta palabra fascinó,
Porque hoy en el cuerpo de Cristo se está moviendo mucho, se están en plural, se están moviendo mucho espíritus de fascinación, mucho. Y lamentablemente, esos espíritus de fascinación que se meten dentro de la iglesia están logrando eso, fascinar, hechizar, engañar, confundir a mucha gente, no a poca gente, a mucha gente. Y lamentablemente la gente por miles están siendo seducidos. Lamentablemente, mis amados, tenemos que decirlo, hay una problemática gravísima al interior de la iglesia, una problemática a través de la cual se está cumpliendo lo que la palabra ha dicho y de tiempo atrás ha advertido. Se está preparando el camino con tanta confusión, se está preparando el camino para esa gran apostasía que va a surgir de la misma iglesia. Estaba ahorita escuchando un pedazo de un fragmento. Me enviaron un video de 3 minutos de un señor, no sé si, bueno, vamos a decirle predicador, de un señor predicador que hace poco estuvo en Colombia de gira eh, y cobraron las entradas. Y la gente está ya por montones pagando por eso. ¿Qué ofensa es esto a Dios? Pagar por escuchar la predicación de la palabra. Qué ofensa tan grande. Y de lo que alcancé a escuchar, este hombre habla con una elocuencia, hermano. Es un motivador, pero experto en eso. Y hablan con una elocuencia, con unas palabras, hablan de sus experiencias personales, mencionan la Biblia, empiezan con algún versículo bíblico, pero no están formando a la gente en doctrina. Y esas charlas, esas conferencias motivacionales, lo que están logrando es que la gente busque cosas que son completamente diferentes al Evangelio. El apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas porque personajes como estos que se levantan hoy y hacen tours y cobran las entradas y un día están en Medellín, otro día en Bogotá y así se la pasan en diferentes ciudades recogiendo una millonada de dinero de la gente incauta, de la gente que no logra discernir, de la gente que no logra entender lo que es la verdadera y la sana doctrina. Estos personajes logran cautivar, hechizar, confundir, engañar, y así se estaban levantando en la época de los Gálatas. Pero este no es un problema nuevo. La iglesia ha sido históricamente atacada por este tipo de personas que se introducen en la iglesia y logran seducir. Y el apóstol Pablo estaba sorprendido. Por eso el apóstol les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los desvió? ¿Quién? Claro, estos personajes que se estaban levantando literalmente estaban generando tal elocuencia en su discurso, tal impacto en la vida y en el corazón de la gente, que la gente literalmente se estaba dejando arrastrar por estas cosas. Ahora,
¿Debe un creyente resistir este tipo de cosas, movimientos, oleadas, modas que vienen dentro de la iglesia? Ahora, dentro de la iglesia tenemos predicadores que por época se ponen de moda, que tienen unos mensajes muy elocuentes, pero que cuando usted los analiza a la luz de las escrituras, no son más que charlas motivacionales. Y el verdadero predicador no está llamado a motivar. El verdadero predicador no está llamado a motivar a nadie. Estamos llamados a predicarle a la gente un mensaje que muchas veces no va a gustar. Ahora, la pregunta es, ¿está el creyente llamado a denunciar el error? ¿Está el creyente dentro de la iglesia llamado a, a decir eso que están predicando está mal? La respuesta es muy sencilla y contundente. Sí, sí, sí. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, tú tienes que reprender con la predicación y la enseñanza. Y esa palabra reprender es epitimesón, epitimesón. Escuche, muchos viven su vida contentos porque están enamorados de su trabajo y le felicito por los 50 millones de pesos que usted gana al mes. Le felicito porque usted es gerente general de su empresa y empezó desde abajo. Le felicito porque usted fundó una empresa y hoy tiene una multinacional. Le felicito, pero por favor, tenga en cuenta que usted un día va a ser llamado a cuentas delante de Dios y nada de lo que haga aquí, de lo que logre aquí, le va a servir para presentarse delante de Dios. Absolutamente nada. Esa palabra reprende, cuando el apóstol le dice a Timoteo reprende, esa palabra epitimesón es una reprensión supremamente severa y dura. ¿Por qué? Es una palabra de advertencia, es una palabra casi que de amenaza, es una palabra donde se le está diciendo a la gente, usted un día tiene una cita con la muerte y usted no sabe si es mañana o esta noche. Ah, eso le pasa a todo el mundo, a mí no. Error pensar eso. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿está el creyente llamado a denunciar el error? Claro que sí, claro que sí. Estamos llamados no solo a denunciar el error, la falsa doctrina, esas corrientes que se están desatando dentro de la iglesia del Señor tan fuertes, sino que además estamos llamados a oponernos. Pero ¿por qué razón el creyente debe denunciar el error? Permítame mencionarle 4 razones. La primera de ellas, porque la propagación del error literalmente hace que la gente se haga más y más insensata. Hoy es más fácil predicarle a una persona que no conoce de Dios que a una persona que ha estado expuesta al error durante muchos años porque no está dispuesta a abandonarlo. Y lamentablemente para muchas personas, lo que dicen sus pastores es más importante que lo que dice la palabra de Dios. Gravísimo error, gravísimo y lamentable error. Uno se encuentra con gente dentro de la misma iglesia a la que usted le dice, eh, la palabra dice esto, sí, pero mi pastor me enseñó, en mi iglesia me enseñaron. No, lo importante no es lo que dicen en su iglesia. Lo importante no es lo que diga yo aquí en estos devocionales. Lo importante es lo que dice la palabra. Lo importante es lo que dice el Señor en las escrituras. Eso es lo que es realmente importante. Lo importante no es la cultura y el contexto dentro del que usted creció, las costumbres, tradiciones que a usted le enseñaron. Lo importante es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces estamos llamados como creyentes a denunciar el error y a oponernos al error, porque cuando no lo hacemos,
el error se va a propagar y literalmente eso va a hacer que el creyente, el que dice ser creyente, se vuelva más y más insensato. En ese sentido tenemos esa responsabilidad. La segunda razón de por qué nosotros, los verdaderos creyentes, debemos denunciar el error es porque el error se propaga como el fuego y termina engañando a la gente, seduciendo a la gente, encantando, fascinando. Eso fascina. Los mensajes elocuentes fascinan. Los mensajes motivadores fascinan. Muchos pastores y muchos predicadores que están por ahí lamentablemente. Usted escucha un mensaje o lee uno de los tantos libros que ahora escriben, confrontándolo a la luz de la palabra y se va a dar cuenta usted que literalmente no predican las escrituras. Solo cito un ejemplo. El caso de este libro de la cabaña. Es lamentable encontrar pastores recomendándole a su iglesia este libro y diciéndoles que leyendo ese libro van a poder perdonar. Discúlpeme, señor pastor. Yo pensé que era suficiente con leer la palabra de Dios. Yo pensé que era suficiente. Sí, pero es que ese libro me ayudó a entender. Y entonces, ¿usted qué me va a decir? Que el Espíritu Santo no le pudo revelar las escrituras, pero sí le reveló un libro llamado La Cabaña, donde atacan en más de 32 puntos centrales las doctrinas básicas de la Biblia. Y ese libro, quien escribió ese libro se hizo millonario, se vende por millones. Y fue tal el éxito que hicieron una película que muchos cristianos corrieron a verla y dicen, es cristiana. Perdón, ¿por qué es cristiana? ¿Qué doctrina anuncian? ¿Cuál doctrina? ¿En dónde está la palabra de Dios? ¿En dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿En dónde está el llamado a convertirse a Cristo de corazón? ¿Dónde está lo cristiano que tiene esta película y este libro? Tenemos que abrir los ojos. Y aquí no tenemos nada en contra de absolutamente nadie. Aquí lo que estamos haciendo es predicar la palabra y decirle a la gente, sonar trompeta como lo mandaba el Señor al profeta Ezequiel. Capítulo 8, capítulo 33 de Ezequiel, eres atalaya, tienes que sonar trompeta, tienes que advertir. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Sobre toda cosa guardada tienen que guardar su corazón porque de él mana la vida, de él mana la vida. Y si usted no guarda su corazón, usted va a terminar apostatando, va a terminar fascinado, va a terminar engañado, hechizado, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces tenemos que denunciar el error. Y usted necesita escuchar la palabra, repito, la palabra no es para que usted se sienta bien, por más hermoso que sea un mensaje. Yo le suplico a usted en esta noche como pastor, le suplico, a mí no me crea, por amor a Dios, a mí no me crea la palabra que yo le estoy dando. Vaya a las escrituras, estudie la palabra. Porque cuando usted Dios lo llame a cuentas, literalmente va a estar usted solo. Usted no va a poder decir, eso me enseñó el pastor, eso enseñaban en mi iglesia, eso fue lo que yo creí. Ay, pero eso era lo que decían. Ay, pero yo no tengo la culpa. No, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Este es un mensaje que no le gusta a mucha gente. Pero si aquí hablamos de plata, de motivación, de prosperidad, de restauración, de perdón de Dios, de siga adelante, no importa su pecado, eso sí le va a gustar a la gente. Y qué ironía, hermano, qué ironía. Antes de yo predicar la palabra de Dios, di muchísimas, no pocas, muchísimas conferencias en auditorios gigantescos sobre motivación, sobre superación personal, sobre coaching, sobre liderazgo.
a empresas, a gerentes, a directivos, a empresas grandes, a multinacionales, cualquier cantidad de escenarios he tenido la oportunidad de estar parado y a pesar de ser experto por formación profesional y por experiencia en esos temas, el Señor un día me dice, vas a predicar mi palabra, vas a anunciar mi consejo, no vas a hablar toda esa basura. Hermano, pudiendo hacerlo, no lo hago, porque tengo conciencia de algo. El Espíritu Santo me hace tener esa conciencia. Y es que un día, quienes predicamos la palabra, vamos a ser sometidos a un juicio especial y duro para ver si lo que hablamos realmente fue la predicación de la palabra como Dios mandaba. Por eso es que en Embajadores de Esperanza entendemos, comprendemos que el mensaje que damos no es para todo el mundo, pero es que la Biblia no es para todo el mundo. Las iglesias hoy están a reventar por el tipo de evangelio que se predica y estos errores que se están propagando como el fuego, que están terminando engañando a la gente. La tercera razón de por qué un creyente verdadero debe denunciar el error en la enseñanza y oponerse es porque el error promueve la desobediencia en la gente. Si hay algo muy común, es tratar de hablar con un creyente que asiste a un lugar donde se le da un evangelio liviano, laido, como usted lo quiera llamar, y esa persona se opone a la enseñanza de la doctrina de la palabra, dice ser creyente, se opone, no le gusta. Y hoy tenemos a muchos creyentes que tienen una amalgama, discúlpeme usted el término, una mezcolanza como un híbrido, una adefesio de fe. Es decir, creen en el Señor, dicen amar a Dios, dicen darle el primer lugar a Dios, pero usted no tiene problema en irse para una taberna, en fornicar y meterse en unas residencias, en alimentar la lascivia, la lujuria, la carne, la morbosidad. Usted no tiene problema en tener conversaciones morbosas, salidas de tono, etcétera, subiditas de tono con personas conocidas. Usted no tiene problema en seguir viviendo la vida loca. Solo que ahora tenemos al Cristo que nos hemos fabricado, al Cristo like, al Cristo chic, al Cristo que, al Dios que no reprende, al Dios que no disciplina. Hermanos, se han fabricado un Dios completamente falso, un Dios que no es el que está en la Biblia, no es el que escribió la palabra de Dios, no es el que murió en la cruz del Calvario, no es. Y hoy la gente por causa de ese error, de esa apostasía, de ese evangelio que se está predicando, como pasó en los Gálatas, están aceptando todas estas cosas y se está promoviendo la desobediencia. Hoy, predicarle la palabra a muchos cristianos es recibir ataque de ellos. Qué ironía, qué ironía. Antes usted predicaba la palabra al no creyente y usted recibía ataque del no creyente. Ahora, lo que es común es predicarle la palabra a muchos creyentes, a muchos que están dentro de una iglesia y se sienten atacados y lo atacan. Le dicen legalista, le dicen religioso y cualquier cantidad de adjetivos para calificarlo a usted. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Se está levantando una generación completamente en un evangelio completamente distorsionado. La cuarta razón de por qué un creyente debe denunciar el error en la enseñanza es porque el error aleja al creyente de Cristo Jesús. Y esto es lo que más estamos viendo hoy dentro de la iglesia. Que la gente puede estar, escúcheme, puede estar dentro de la iglesia. La gente puede escuchar la palabra todo el día, todos los días. Sirven en la iglesia, pero están lejos de Cristo. Y evidencia de esto que les estoy diciendo, la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, cuando el Señor Jesucristo le dice a la iglesia, en su mensaje a las 7 iglesias, a la última le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y
con él y él conmigo. Tradicionalmente este pasaje bíblico se ha utilizado para evangelizar a la gente nueva, pero cuando usted estudia el pasaje y hace una exégesis correcta, aplicando una hermenéutica, una interpretación correcta del pasaje, teniendo en cuenta el contexto, ese pasaje no se dirige a los impíos, ese pasaje no se dirige a los no creyentes. El Señor le está hablando a la gente que había en esa iglesia y que estaban allá adorando, estaban allá contra el púlpito y ellos estaban adorando. Estaban cantando, estaban adorando, estaban diciendo Señor, Señor. Y es tan feo lo que está pasando dentro de esa iglesia, que el Señor se sale de la iglesia, se para en la puerta y les dice, hey, yo no estoy allá, estoy aquí. He aquí, estoy a la puerta. Vengan, sálganse, sálganse de esa religiosidad, sálganse de eso que no me honra a mí. Si alguno oye mi voz, entonces mi pregunta es, ¿qué les estaban predicando en esa iglesia, hermano? ¿Qué les estaban enseñando en esa iglesia? Lo cierto es que a la iglesia que el Señor le dice eso, es la iglesia más grande, la más rica, la más poderosa, la de más miembros, la mejor posicionada, con mejores templos, porque ella misma dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estudie la palabra, léalo en Apocalipsis, compruébelo usted mismo. Es una problemática hoy, es una advertencia para hoy. El problema es que mucha gente busca mucho la enseñanza que los hace sentir bien. El problema es que hoy la gente está buscando mucho la enseñanza que me traiga consuelo y fortaleza. No quiero nada más. No, eso no es el evangelio. La palabra de Dios dice muy claramente buscar primeramente el reino de Dios, es decir, sus principios, su palabra y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es buscar primero la palabra, obedecerla, eso significa justicia, el resto viene por añadidura, pero hoy en muchos lugares, en muchas iglesias, se predica es sobre la añadidura. Esto es un error gravísimo. En el versículo 3, el apóstol le dice a los Gálatas, sois, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Escuche esto. Aquí se responde una pregunta. Aquí hay dos preguntas. ¿Son tan necios ustedes? ¿Son tan desobedientes? ¿Son tan porfiados? Se les ha predicado la palabra, se les predicó el verdadero evangelio y ustedes van a ser tan necios de rechazarlo. Pues mucha gente está haciendo eso y están metidos dentro de las iglesias y muchas cosas que hacen dicen es para la honra y gloria de Dios. Mentira, hermano. Mentira. Es para la honra y gloria del ego o de los líderes o de los pastores o de los mismos servidores lo que hacen, pero para la honra y gloria de Dios. Y les hace esta pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Escuche, esta pregunta que hace el apóstol Pablo aquí a los Gálatas y a nosotros hoy, es una pregunta que responde, la pregunta que mucha gente me hace, pastor, pero ¿cómo? Pero ese señor cantante, él hacía una música tremenda que adoraba a Dios y cómo terminó así y por qué ahora habla esas cosas y enseña esas cosas como un cantante por ahí muy reconocido que dice que el Señor es un fantasma, que lo más valioso para el cristiano no es el sacrificio de Cristo en la cruz, del Calvario, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cantidad de barbaridades. ¿Por qué pasa eso? Bueno, una persona puede empezar en el espíritu, pero puede terminar en la carne. Escuche, el hecho de que yo lidere o presida una iglesia a donde asisten cientos de miembros, cientos, no me da el derecho de pararme delante de la gente
a decir lo que a mí se me antoje, a coger la Biblia y a torcerla, a darme mensajes simpaticones, mensajes agradables. No, hermano, eso no me da el derecho. Y le voy a decir algo que quizás no le va a gustar, pero lamentablemente muchos que se llaman adoradores, diríamos mejor cantantes, artistas, eh, predicadores, diríamos mejor parloteadores, como les dice la misma palabra, que están por ahí, que salen en televisión, que manejan iglesias gigantescas, que mueven mucho dinero, etcétera. Muchos de estos personajes están afanados en dar mensajes que agraden a la gente y mantengan a la gente entretenida, donde les manipulan las emociones y llevan a la gente a sentirse bien. Entonces la gente se siente muy espiritual porque va a una iglesia y llora. No importa que su vida siga igual, van a la iglesia y lloran. Y hay muchos pastores muy preocupados, pero muchísimo, para los cuales el grupo de alabanza es supremamente importante. Sin eso no hay culto, hermano. Porque la música, al ver gente allá parada, al ver instrumentos, eso mueve mucho, eso influencia mucho psicológicamente. Y del mensaje que están dando, ¿qué? Yo no digo que tener un grupo de alabanza en la iglesia sea malo, de ninguna manera, todo lo contrario, mientras estén en santidad. En Embajadores de Esperanza no se sube nadie, nadie a la alabanza que no viva en santidad, que no esté en santidad, que no sea ejemplo. Y les voy a pasar un dato. La gente que pertenece a la alabanza en Embajadores de Esperanza es la gente que lava los baños en la iglesia. Es la gente que tiene que ayudar a limpiar. Es la gente que tiene que llegar. Usted ve a la gente de la alabanza en la iglesia de Embajadores de Esperanza antes del culto trapeando, barriendo, limpiando, lavando sillas. De lo contrario, hermano, te va a tener ahí una cantidad de artistas que no caminan sino levitan. Tenemos que entender que nosotros somos siervos y siervos inútiles. Eso somos, siervos completamente inútiles. Pero el diablo viene a meterle a usted basura en la cabeza y usted se termina creciendo y termina creyéndose cosas que usted no es. Entonces, escuche esto. Un creyente centrado en la carne jamás crecerá espiritualmente. Un creyente centrado en la carne jamás crecerá espiritualmente. Nunca, es imposible que crezca. Y ese es el peligro tan grande de este tipo de predicaciones y de temas y de mensajes y de corrientes que se están dando, que están produciendo es una cantidad de gente carnal. Si en la iglesia utilizamos una cantidad de estrategias no bíblicas, para atraer a la gente, es decir, estrategias carnales, pues usted lo que va a atraer es gente carnal y va a tener que seguir dándoles un evangelio carnal. Por eso en Embajadores de Esperanza tenemos una consigna. El pastor de Embajadores de Esperanza es un estorbo, debe ser un estorbo para la gente, no una bendición, un estorbo. Que estorbe su pecado, que estorbe su tibieza espiritual, que estorbe su inmadurez espiritual, que estorbe su emocionalidad, su inconstancia, que estorbe su doble ánimo, que lo estorbe ¿con qué? Con la predicación de la palabra. Su inconstancia, su falta de aprender a honrar a Dios, que usted sea estorbado. Los pastores estamos para estorbar a las ovejas. Y eso es por la salud de las ovejas. Por supuesto, esto es algo que no se entiende mucho en muchos lugares. Dios nos dé el valor y el denuedo para seguir adelante. Nos preocupamos mucho porque en embajadores y en general en el cuerpo de Cristo, por eso transmitimos los devocionales por Facebook, para que más gente se pueda conectar. Y oramos que mucha gente pueda recibir la palabra con mansedumbre, porque la verdad sea dicha, muchas veces no hay mansedumbre. No hay mansedumbre en el corazón. No se acepta la palabra.
Entonces, si usted quiere crecer espiritualmente, usted debe entender que usted no se puede centrar en la carne. La única manera de crecer, la única manera de que un creyente pueda crecer espiritualmente es centrando todo su ser ¿en quién? En Cristo Jesús, todo su ser, todo su ser. A eso se refiere la palabra cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Todo integral, todo. Dios nos ayude a entender este tema. El problema hoy es que hay tres cosas en la vida del creyente que han desplazado el hambre por Dios y el deseo de buscarle de todo corazón. Escuche, tres cosas en la vida del creyente, en la vida del que dice ser creyente, que están desplazando el hambre por Dios, por su palabra, y el deseo de buscarle de todo corazón. Tres cosas. Se las enumero. La primera, el deseo y la necesidad de entretenimiento dentro de la iglesia. Hoy estamos acudiendo a cualquier cantidad de cosas para tener a la gente entretenida. A cualquier cantidad de cosas. En Embajadores de Esperanza hablamos y procuramos que en todos los ámbitos y en todos los grupos que hay se enseñe la palabra. La palabra es el eje central. Yo no digo que una obra de teatro no se pueda hacer, una representación no se pueda hacer, utilizar métodos pedagógicos como lo hacemos en las vigilias, que hacemos de horas, amanecemos en vigilia, utilizamos metodologías, claro que se puede hacer, se pueden utilizar juegos para dar enseñanzas bíblicas, pero el centro siempre es la palabra. Yo recuerdo mucho en alguna ocasión, hablaba con un pastor y él me decía muy contento que a la iglesia estaban yendo muchos jóvenes, muchos. Y yo le dije, gloria a Dios, pastor, ¿qué están haciendo en la reunión de jóvenes? No, la semana pasada les tuvimos teatro, el próximo mes les tenemos un conciertazo y el próximo mes ya tengo concretado al grupo rock de moda, al grupo rock que está pegando ahorita, claro, de música cristiana. Y así, no, eso tenemos más de 500 jóvenes asistiendo. Yo le dije, pastor, y después de todo eso, ¿qué queda? Invite a estos jóvenes un día a estudiar solo Biblia. Dígales que el próximo sábado no hay entretención, no hay obra de teatro, no hay concierto, no hay juegos, no hay nada de eso, no hay partido de fútbol, porque muchos pastores utilizan eso. Gloria a Dios, si eso les da resultado y es un medio de evangelización, está muy bien, pero tenemos que estar centrados en lo que tenemos que estar centrados. Y le dije, pastor, haga el ensayo. Yo mismo hice el anuncio. Muchachos, después de una reunión de euforia, de brincar, de saltar, eso todo el mundo estaba sudando. Uy, no, qué avivamiento, qué maravilla, todos brincando, todos contentos, todos felices en Cristo Jesús. Y amén, aleluya, gloria a Dios. Entretenimiento, pura espuma, hermano. Eso es espuma. Usted la sopla y se desvanece. Y les dije a los muchachos al final, hice una oración, los invito la próxima reunión de jóvenes. Vamos a tener enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a tener un tema hermoso. De más de 500, ¿sabe cuántos llegaron? Como 5 o 6. No llegaron más. Esa es la problemática que se está dando dentro de la iglesia. Las estadísticas no mienten. Las estadísticas no mienten. El mismo Billy Graham tuvo que reconocer, anciano, tuvo que reconocer que de muchas de sus campañas, donde se habían ganado miles y millones de personas para Cristo, miles y millones se habían apartado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, es imposible que dé marcha atrás. Usted puede tener tiempos de que se bajonea. Entonces,
En el corazón del creyente, tres cosas que han desplazado el deseo por la palabra y la sana doctrina. Y uno de ellos es este deseo de entretenimiento, de ser entretenidos. Entreténgame. Y hay gente que va a la iglesia y dice, vamos a ver si esta palabra me entretiene, vamos a ver qué dice, vamos a ver si me gusta. Entretenimiento. De hecho, hay gente, mucha gente que quizás se conecta, están un rato y dicen, ah, qué pereza, pensé que era algo entretenido y se salen. Y así están, hermano. Bueno, la segunda cosa que hay allí en el corazón de la gente es el deseo de sentirse bien. El deseo de sentirse bien. Quien desea ser entretenido tiene el profundo deseo de sentirse bien. Quiero sentirme bien. No me hable de que soy pecador. No me diga que soy pecador. Si viene una persona deprimida y le dice a usted, pastor, me está yendo mal en las finanzas, en el trabajo, en lo emocional, en la salud, nada me sale, todo está mal, y usted le dice, lo que usted necesita es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse del pecado de andar lejos de Dios. Esa es la raíz de sus pecados. Esta semana he tenido que decírselo en consejería a bastantes personas. Usted necesita arrepentirse. Pero fíjese que ese mensaje es muy diferente a que yo le diga a la persona, ay no, pobrecito, no vamos a orar porque el Señor le ama profundamente. Es una verdad que Dios le ama profundamente. Es una verdad. La persona lo sabe, pero la persona necesita reconocerse como pecador, arrepentirse de su pecado y que se le hable claro y confrontarlo con la palabra. Usted no puede seguir apartada, usted no puede seguir apartado de Dios. Usted necesita arrepentirse y volverse al Señor. No, eso no nos gusta, ese mensaje no nos gusta. El mensaje donde nos dicen que somos pecadores y depravados, sucios, impuros, egoístas e inmorales, no nos gusta. Eso somos delante de Dios, hermano. Ay, tan exagerados que usted tampoco está muy negativo. No declare esas cosas tan negativas. Lo dice la Biblia. Eres un pobre, desnudo, miserable, ciego. Yo debo reconocer mi condición delante de Dios para poder ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y la verdad es que no nos gusta escuchar que nosotros no somos nada sin Cristo. No nos gusta escuchar que Cristo es el único Salvador y el único mediador. No nos gusta escuchar que nos hablen de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. Hoy le dije a una muchacha, pues todo lo que está viviendo es el fruto de que usted ha intentado construir su casa sobre la arena. Sencillo. Ay, pastor, usted es muy duro, duro pero sincero, mujer. Y usted en su pecado lo que necesita es arrepentirse. Porque yo no sé si usted sale de aquí y se muere. A mí me queda un cargo de conciencia por no haberle advertido, por no haberle hablado de arrepentimiento. Eso es lo que se ha trastornado tanto hoy. Entonces, hay un deseo de entretenimiento, hay un deseo de sentirse bien de la gente. Usted no puede coger la Biblia, cada vez que usted coge la Biblia a leerla con el deseo de sentirse bien. Ay, es que leo la Biblia, no la entiendo, pero siento paz. Eso no tiene sentido, hermano. Se necesita leer la palabra con el deseo de conocer a Dios y entender quién es usted delante de Dios. La tercera cosa que hay en el corazón que ha desplazado completamente el deseo de consagrarse, el hambre y la sed por la palabra, la oración, etcétera, son las necesidades personales. Y nosotros hemos contribuido a eso, porque a usted se le acerca un amigo, un compañero de trabajo con un problema y usted lo único que le dice es acérquese al Señor, que el Señor le va a dar respuesta. El Señor le levanta la empresa, el Señor le abre las puertas, el Señor le da el dinero. Dios bodega, Dios al costo, Dios jumbo, Dios carulla. A donde usted va, Dios de uno. A donde usted va y entra al supermercado y coge lo que se le antoje y sigue con su vida como quiera, no es así el tema. Estamos hablando a la gente en evangelio equivocado y nos hemos ido ya de, perdóneme usted la expresión, de burros, poniendo a la gente es que a pactar, a pagar, hágame usted el favor, a pagar, a dar plata para recibir milagros y bendiciones.
Y muchos pelean, pero a mí me ha funcionado porque yo tenía un problema y yo fui y pacté y el Señor me respondió. Primero, ¿está seguro que fue Dios el que le respondió? Segundo, el hecho de que usted haga algo y le funcione no significa que sea de Dios. Los brujos, los hechiceros de Faraón en Egipto, cogieron sus varas y las tiraron al piso y también se convirtieron en serpientes. ¿Fue el Espíritu Santo? No fue el Espíritu Santo. Entonces la gente hoy está es en pos de sus necesidades, respuestas, pero háblele usted a la gente de consagración y de santidad. Este era el problema que se estaba dando en Gálatas. Ahora, estas tres cosas que les acabo de mencionar, estas tres cosas, el entretenimiento, el deseo de entretenimiento, el deseo de sentirse bien y el deseo de respuesta a necesidades personales, se pueden resumir en una palabra: humanismo. Humanismo. En consecuencia, tenemos mensajes completamente humanistas, donde el eje, el epicentro del mensaje es el hombre, es usted. Por eso usted se siente también con los mensajes de estos señores que ahora hacen tours y hacen conciertos y una cantidad de cosas, porque es un mensaje humanista. Hay muchos libros que dicen, se jactan de ser cristianos, pero son humanistas. ¿Por qué son éxito? Por eso, el humanismo es exitoso. El humanismo es exitoso, entendámoslo. Es exitoso. Por naturaleza. ¿Por qué? Porque exalta el ego, exalta el yo. Ahora, si usted va a la palabra, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, voy cerrando con este cierre. En el capítulo 3 hay una advertencia. Esto no es humanista. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿De quién está hablando? ¿De los impíos? ¿Del que está borracho allá en la taberna? ¿De la prostituta que no quiere saber de Dios? No, señor. Está hablando de los creyentes. Está hablando dentro de la misma iglesia. Mire lo que va a pasar. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Uy, no, pastor, usted predica muy duro. Que yo predico duro. Debería escuchar a otros predicadores. Debería estudiar sobre Charles Spurgeon. Debería estudiar sobre muchísima gente. David Wilkerson. Debería escuchar a mucha gente. A Josué Irión. Para que entienda lo que es una predicación dura. Y escúcheme, predicar duro, hoy le llaman hablar la palabra doctrinalmente, le dicen predicar duro. No, hermano, eso no es predicar duro. Créame que si usted ve a un hijo en su casa que se va a tomar un veneno y usted está a 20 metros, usted no le va a decir cantando o con paciencia, usted le pega el grito, hermano. Y así está la gente, van para el infierno, se les advierte y dicen, usted habla muy duro. No, duro el infierno, eso sí es duro. Morir engañado, creyendo que por estar en una iglesia soy salvo y morirme y encontrarme con una condenación, eso es duro. Eso es duro. Y yo le aseguro a usted que la iglesia, escúcheme, en la iglesia ha habido mucha gente que ha muerto y se han encontrado con una sorpresa, se han ido para el infierno, se lo aseguro. Y por la Biblia lo podemos concluir, que eso está pasando. ¿Y sabe qué está haciendo esa gente allá en el infierno? Maldiciendo a los pastores que no les hablaron la palabra como se debía hablar, que no se les advirtió como se les debía advertir. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que queriendo, teniendo comezón de oír, o sea, sí van a querer oír, quieren oír algo, quieren escuchar cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que está pasando, por eso vienen a hacer tours auténticos y no auténticos. Yo creo que no son tan auténticos, real, por lo menos bíblicamente no son auténticos, pero la gente ya está pagando y se van de trompa. Ah, legalista, es que usted es un legalista, usted es que usted se cree perfecto, es que usted no comete errores, es que usted no, hermano. Y si me atacan a mí por predicar la palabra, pues es normal que ataquen al que predica la palabra. Si me atacan, estoy haciendo la tarea bien. El mundo amará lo suyo.
El mundo amará lo suyo. Por eso muchos son aplaudidos hoy. Cuando usted ve a un predicador que es aplaudido por el mundo, cuidado, ese no está predicando la palabra. El mundo ama lo suyo. Cuando usted ve a un cantante que lo están premiando, que se jacta ser cristiano y lo están premiando por el mundo y etcétera, 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 cuidado. Escuche con lupa lo que está cantando. No se deje arrastrar. Entonces dice aquí, se amontonarán y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas, hermano. La idea de lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es, mire Timoteo, viene el tiempo en que la gente se va a alejar de la sana doctrina porque no quieren escuchar la palabra. Si ya le estaba pasando a Pablo, escuche, ya le estaba pasando al apóstol Pablo. Los mismos Gálatas lo estaban atacando por predicar la palabra. ¿Qué me espera a mí? ¿Qué le espera a usted? ¿Qué nos espera a nosotros hoy? Cuando en estos tiempos, que son los últimos tiempos y la venida del Señor Jesucristo, puede ser en cualquier momento, es inminente, es inminente. Estoy de acuerdo con muchos predicadores que dicen que esta es la generación que va a ver el arrebatamiento. Es inminente, hermano. Estamos en los últimos tiempos. Y aquí está anunciando una apostasía de la misma gente dentro de la iglesia. Por eso usted debe cuidar su corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Que Dios le ayude a entender a usted y que Dios me ayude a entender a mí. Un peligro vigente, así como se dio en Gálatas. Hoy ese peligro está más vigente que nunca, más latente que nunca, es evidente. Es evidente. Basta con poner muchas predicaciones, escuchar muchas cosas a la luz de la palabra. Usted se va a dar cuenta que no son bíblicas. Dios nos ayude a entender. Dios le ayude a usted, Dios me ayude a mí a entender que la vida no es ver simplemente por sus hijos y pasarla rico con sus amigos, que no es simplemente trabajo y estar subiendo foticos en Instagram, porque hay gente que publica su vida entera en Instagram, hermano, desde que se levantan hasta que se acuestan. Publican hasta los platos de comida. Yo no digo que eso esté mal, si usted lo quiere hacer y se hace y se siente bien así y así llena sus vacíos emocionales y ayuda a su autoestima lastimada y así se siente importante porque le dan muchos likes, hágalo. Pero entienda una cosa, usted tiene que vivir hoy como si fuera la última noche, el último día. Mucha gente en los hospitales está muriendo, mucha. Gente de su edad, gente de mi edad. Dios nos ayude a estar consagrados, a ser verdaderos creyentes. Que el Señor nos ayude a estar preparados. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, guárdanos, ayúdanos. Sobre toda cosa guardada, ayúdanos a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. No queremos hacer parte de ese grupo al que tú le vas a decir un día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. No queremos hacer parte de ese grupo al que tú le vas a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Señor, queremos hacer parte del grupo al que tú le digas, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El día de nuestra muerte, el cómo, el cuándo, la hora, lo sabes tú. Ya está escrito en la palma de tu mano. Ayúdanos a estar preparados cuando nos llames a cuentas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.